Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de Editorial Letra Minúscula. Quiero hablarte en este vídeo de un tema muy interesante y sin duda muy polémico, que es intentar reflexionar sobre la pregunta: ¿cuál es el mejor escritor de la historia? Y aquí, cuando nos hacemos esta pregunta, lo primero que nos tenemos que cuestionar es la palabra mejor. ¿Qué significa mejor escritor? ¿Qué significa mejor? Mejor significa más ventas. El escritor que ha vendido más libros a lo largo de la historia. Eso también es algo muy difícil de saber. Porque claro, los escritores antiguos, por no hablar los escritores de Grecia o de Roma, saber las ventas que tenían es muy difícil de cuantificar. Y luego, claro, los escritores más antiguos, el conteo de ventas es muy difícil de saber. Sí lo sabemos hoy en día, los que se venden más hoy en día, pero saber los que se venden más a lo largo de la historia es muy difícil. Luego hay otro aspecto que sin lugar a dudas, cuando hablamos del mejor escritor de la historia, debemos considerar, que es el tema de la influencia. Es decir, cómo ha influido ese escritor en los escritores posteriores y en la cultura, qué impacto cultural ha tenido en una determinada sociedad. También hay otro aspecto muy relevante, que es el tema de la innovación. ¿Qué ha innovado ese autor? O sea, ¿qué ha aportado de nuevo? Por ejemplo, Cervantes es muy importante porque crea la novela, en español al menos. Por lo tanto, es un autor muy innovador en su momento. No sé si es el mejor, pero sin lugar a dudas es uno de los mejores, pero lo que está claro es que es muy innovador, porque crea un género, al menos en una lengua. Luego el reconocimiento que ha tenido este autor en la crítica. ¿Qué piensa la crítica, etcétera, a lo largo del tiempo? Podemos valorar muchos candidatos al mejor escritor de la historia, pero podemos considerar quizás tres, por ejemplo: Shakespeare, Cervantes y Tolstoy. Ya sé que podríamos decir muchos más. Shakespeare, claro, Shakespeare tiene una gran ventaja, que es un autor en lengua inglesa. Y la lengua inglesa es la lengua más importante del mundo. Y luego además la lengua inglesa tiene la ventaja de que se hace mucho cine. En Estados Unidos, Hollywood, todo eso, se hace mucho cine en esa lengua, en obras que han sido publicadas originalmente en esa lengua. Por lo tanto, Shakespeare es un autor que ha sido muy adaptado al cine, mucho más que los demás. Y eso le da una ventaja. Puede haber autores que igual son tan buenos como Shakespeare, pero que pertenecen a literaturas escritas en lenguas menos relevantes a nivel de impacto cultural, a nivel económico y a nivel de número de lectores, y eso hace que tenga muchísimo menos impacto cultural. A veces el impacto cultural que tiene un autor depende mucho de la lengua en la que escribe. Si tú escribes una lengua pequeña, no sé, gallego, por ejemplo, que hablan 3 o 4 millones de personas, no puedes esperar tener el mismo impacto cultural que una persona que escribe en inglés. Eso es evidente. Entonces, la lengua en la que escribe el autor es un elemento muy relevante a la hora de valorar su impacto cultural. Luego también hay otros temas que tenemos que considerar, que es la época. O sea, no podemos entender un autor desligado de su época y juzgar escritores que son muy diferentes. Por ejemplo, tenemos los autores de Grecia y de Roma. Comparar esos autores con autores del Renacimiento, con autores del siglo XVIII o con autores contemporáneos es algo muy difícil de hacer. Además, la palabra mejor implica una subjetividad. Mejor para ti puede ser, pero mejor en general es imposible llegar a una respuesta. O sea, la pregunta, ¿el mejor escritor de la historia? Es una pregunta que no tiene respuesta. Pero sí tiene una respuesta, no tiene una respuesta objetiva, pero sí tiene una respuesta subjetiva. Es decir, ¿cuál es el mejor escritor de la historia para ti? Para ti. Me encantaría escuchar tu opinión en los comentarios. Y luego hay otro tema muy importante, que es el género. Quizás un autor no sea el mejor escritor de la historia, pero puede ser el mejor escritor de la historia en ese género. El tema de género es muy importante. Por ejemplo, Asimov en ciencia ficción, o Clarke, Arthur C. Clarke, estos dos escritores son de los mejores de la historia de ciencia ficción. Entonces es más sencillo
hablar no tanto del mejor escritor de la historia, porque esta es una pregunta demasiado genérica, sino que tendríamos que enfocar más la pregunta. Primero, mejor novelista, el mejor autor de poesía, el mejor dramaturgo, el mejor autor de teatro, dividir por géneros, por estos tres grandes géneros literarios: lírica, dramático y narrativo, y luego está la no ficción, claro, estos cuatro. Dentro de esos cuatro géneros, separar por épocas, del siglo XIX, siglo XVIII, o sea, comparar autores de la misma época es mucho más fácil que comparar autores de épocas diferentes. Comparar a Cicerón con Tolstoy para mí es imposible de hacer, porque son autores tan lejanos en el tiempo, que han vivido en contextos culturales tan diferentes, que comparar un autor con otro, o sea, son mundos tan distintos. Cicerón y Tolstoy son mundos tan distintos, que comparar estos dos autores me parece absolutamente imposible. Lo que está claro es que para ser uno de los mejores escritores de la historia tienes que haber trascendido tu época y tienes que haber superado el duro tribunal del tiempo. Al final, lo que da la importancia de un autor no son los premios, no es el premio Nobel, no es el número de ventas, sino superar el tribunal más duro que existe, que es el tribunal del tiempo. Es decir, si han pasado cientos o miles de años y se sigue leyendo un autor, ese autor ha trascendido. Y por lo tanto, ese autor merece estar en el Olimpo de la literatura. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque es capaz de expresar temas universales. O sea, un gran escritor trasciende a su época. Shakespeare no es de su siglo. Shakespeare es universal, porque trata temas universales. Y por lo tanto, un autor como él puede ser leído ahora y puede ser leído en 100 o en 1000 años. Pasarán 1000 años, pasarán 10.000 años, y mientras siga existiendo la humanidad, Cervantes se seguirá leyendo, Tolstoy se seguirá leyendo, Shakespeare se seguirá leyendo, y muchos otros grandes escritores de la antigüedad. Los grandes escritores de la antigüedad, Séneca se va a leer siempre, 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 porque son autores inmortales. Los autores buenos de verdad trascienden su época y trascienden su cultura, porque expresan algo que es universal, expresan emociones, expresan la ira, expresan el miedo, expresan el amor, en diferentes épocas, pero al final todos los seres humanos nos parecemos. Hay una base común, y eso lo vemos en las pasiones que están en las obras de estos autores. A pesar de que su mundo es absolutamente diferente al nuestro, nos siguen emocionando sus libros, siguen siendo actuales. Estas grandes obras, estos grandes escritores nunca pasan de moda, y por lo tanto son autores que han trascendido a su época. Luego también las modas del momento influyen, o sea, hay escritores que ahora consideramos genios que hace 100 años estaban olvidados. Hay escritores que hoy en día están olvidados y que quizás en 100 años consideremos genios. Por lo tanto, el pasado literario se reinterpreta de acuerdo con los gustos o con las características del presente. O sea, tú juzgas el pasado desde el presente según tus categorías, y por lo tanto los que ahora consideramos mejores escritores de la historia, quizás en 100 o en 1000 años no sea así. Quizás surjan otros autores que los hayan superado yo creo que es imposible, pero que los hayan igualado. Y ese canon también es ideológico, también es sesgado. El canon de los grandes escritores de la historia influye mucho la lengua, el país del autor, la época, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no existe un canon oficial, sino que eso se va reinterpretando según la época. Me gustaría conocer cuál es para ti el mejor escritor de la historia. Para mí es imposible responder a esa pregunta, no te puedo decir, para mí es este, no, porque según el género, la época, etcétera, va variando. También hay épocas en las que me gusta más un autor, luego otro, eso también cambia con el tiempo. Me gustaría muchísimo conocer cuál es el mejor escritor de la historia para ti. Pónmelo, por favor, en los comentarios. Ya sabes que si quieres publicar tu libro, en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Somos la empresa líder mundial en español de autopublicación de libros. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.